¿Este es el Chile que nos ocultaban? Ingeniero alemán de Mercedes llegó a Santiago y su idea de país avanzado se hizo pedazos. Apenas bajó del avión en el aeropuerto de Santiago, Markus Bauer se quedó inmóvil por unos segundos, como si algo dentro de su cabeza hubiese dejado de funcionar. No era miedo. No era cansancio. Era desconcierto. Un desconcierto profundo, casi incómodo, de esos que golpean más fuerte porque obligan a una persona orgullosa a preguntarse si tal vez vivió demasiado tiempo creyendo en una sola versión del mundo. Esto es Chile, murmuró en alemán, mirando los ventanales, la cordillera al fondo, la luz blanca del terminal, las filas ordenadas, los funcionarios moviéndose con una tranquilidad que no parecía improvisada. Y después soltó una frase que su esposa Elena jamás olvidaría. Si esto es Sudamérica, entonces en Europa nos contaron la mitad de la historia. Markus no era cualquier turista. Había trabajado más de 20 años como ingeniero en Stuttgart, dentro del mundo automotriz alemán, rodeado de motores, precisión, pruebas de resistencia, túneles de viento, estándares, auditorías y reuniones donde cada milímetro importaba. Para él, la palabra avance tenía olor a acero alemán, a fábrica impecable, a autopistas sin límite de velocidad, a autos que podían devorar kilómetros sin perder compostura. Chile, en cambio, era para él una imagen confusa. Un país lejano, al final del mapa, estirado entre el océano y la cordillera, famoso por sus terremotos, sus vinos, sus paisajes extremos y, según algunos comentarios europeos cargados de ignorancia, por ser bonito, pero desordenado. Markus jamás lo habría dicho en público con mala intención, pero en el fondo pensaba así. Creía que Chile sería una aventura turística interesante, sí, pero no una lección de infraestructura, convivencia y respeto urbano. Por eso, cuando su esposa propuso viajar a Chile durante las vacaciones de otoño, él soltó una risa seca mientras dejaba la taza de café sobre la mesa del comedor. ¿Chile, tan lejos para ver montañas y comer empanadas? Podemos ir a Suiza si quieren paisajes, dijo, sin levantar mucho la voz, pero con ese tono de superioridad tranquila que a veces duele más que un insulto. Elena lo miró sin molestarse. Ya conocía esa seguridad de Markus. Era el tipo de hombre que no gritaba para imponer su opinión, porque creía que los datos estaban siempre de su lado. Justamente por eso quiero ir, respondió ella. Porque no todo se mide desde Europa. Los niños necesitan ver que el mundo no termina en Alemania, ni en Francia, ni en Suiza. Lucas, su hijo de 12 años, levantó la vista de la tablet. Papá, vi un vídeo del metro de Santiago. Decían que es de los más modernos de Latinoamérica. Algunas líneas ni siquiera tienen conductor. Markus arqueó una ceja. Un metro sigue siendo un metro. Ruedas, rieles, electricidad. Nada del otro mundo. Emilia, de 9 años, interrumpió con entusiasmo. Yo quiero ver llamas, probar completos y comer sopaipillas. Y quiero ver si la cordillera se ve de verdad desde la ciudad. Elena sonrió. La conversación se estaba desordenando, pero de una manera cálida. Ya no hablaban solo de transporte ni de turismo. Hablaban de abrir una puerta. De permitir que los niños miraran un país sin el filtro de los prejuicios de adultos. Markus se quedó callado. Miró a Lucas, que siempre le preguntaba cómo funcionaban las cosas. Miró a Emilia, que encontraba magia hasta en un boleto de tren. Miró a Elena, que no quería ganar una discusión, sino regalarles una experiencia. Está bien, dijo al fin. Vamos a Chile. Pero que quede claro, yo voy a observar. No me pidan que me impresione por cualquier cosa. Elena soltó una pequeña risa. Eso mismo dijiste antes de llorar con un documental sobre autos italianos. Así comenzó un viaje que para Markus iba a ser apenas una excursión familiar al sur del mundo. Pero terminó convirtiéndose en una bofetada silenciosa contra su arrogancia europea. El primer golpe llegó en el aeropuerto. No fue algo espectacular. No hubo una máquina futurista ni una ceremonia. Fue algo más simple, y por eso mismo más poderoso. El flujo de pasajeros avanzaba con rapidez, pero sin esa sensación de batalla que Markus había visto en tantos terminales europeos. Los carteles estaban claros. Las indicaciones aparecían en español e inglés. El personal respondía sin apuro, pero sin perder eficiencia. Nadie parecía actuar para impresionar a nadie. Todo funcionaba porque tenía que funcionar. Al pasar por el área de equipaje, Elena notó que las maletas salían sin golpes visibles, y que algunas personas se ayudaban entre sí sin armar espectáculo.
Una mujer chilena le sonrió a Emilia cuando la niña intentó alcanzar su mochila y le dijo: «Te ayudo, mi niña». Emilia no entendió todas las palabras, pero entendió la sonrisa. Y eso bastó. Marcus tomó su maleta y observó el entorno con la mirada de quien busca fallas. Buscaba algo que confirmara su idea inicial, una señal mal puesta, una fila caótica, un funcionario alterado, un sistema improvisado. Pero no aparecía. Y eso comenzó a incomodarlo. La segunda sorpresa llegó camino a Santiago. Desde la ventana del transporte, Marcus vio aparecer una ciudad que no encajaba con el cliché que traía en la cabeza. No era una postal perfecta, ni una ciudad de catálogo. Había tráfico, edificios disparejos, cables, barrios distintos, contrastes fuertes. Pero detrás de ese desorden visual había una energía extraña, una ciudad funcionando a toda velocidad, con la cordillera vigilándolo todo como una muralla inmensa. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo Elena. «Mucho más grande», respondió Marcus, mirando los edificios de oficinas, los buses, las avenidas, las ciclovías, las estaciones, la mezcla de modernidad y vida diaria. Al día siguiente, decidieron tomar el metro de Santiago. Marcus aceptó casi con resignación, como quien acompaña a los niños a un museo interactivo. Pero al entrar a la estación, su expresión cambió. No fue por lujo. Fue por claridad. Los accesos estaban organizados. La gente validaba su tarjeta y avanzaba sin quedarse bloqueando el paso. En las paredes, los mapas se leían con facilidad. Las líneas tenían colores reconocibles. Las combinaciones estaban marcadas con una lógica que no necesitaba demasiadas explicaciones. Y aunque había mucha gente, especialmente en hora punta, existía una especie de coreografía urbana. No perfecta, no silenciosa como una sala de conciertos, pero sí sorprendentemente funcional. «Papá», dijo Lucas, mirando el mapa, «podemos llegar a casi cualquier parte sin auto». Marcus no respondió de inmediato. Estaba mirando la estación como si analizara una planta industrial. El movimiento de personas, las entradas, las salidas, los puntos de espera, las pantallas, los tiempos. En su cabeza, cada detalle se convertía en una pregunta técnica. Entonces llegó el tren. Las puertas se abrieron y las personas bajaron primero. Nadie tuvo que gritarlo. Nadie tuvo que explicarlo con un sermón. La mayoría simplemente esperó. Algunos apurados se movieron rápido, claro, porque Chile tampoco es una fantasía. Pero incluso en esa prisa había una regla no escrita. «Bajan antes de subir», murmuró Marcus. Elena lo miró de reojo. «¿Te sorprende?» «Me sorprende que funcione sin que nadie lo vigile encima». Dentro del tren, Emilia se tomó del pasamanos y abrió los ojos. «Está limpio». Marcus quiso decir que muchos metros estaban limpios en Europa, que no era tan raro, que no había que exagerar. Pero algo lo detuvo. Porque no era solo limpieza. Era el cuidado general. Era la sensación de que el sistema era usado por millones de personas y aún así conservaba una dignidad cotidiana. En una estación de combinación, un hombre mayor se acercó con dificultad a la puerta. Antes de que Marcus reaccionara, un joven con audífonos le cedió espacio. Una mujer movió su bolso. Nadie hizo un discurso. Nadie pidió aplausos. La escena duró 3 segundos, pero Marcus la vio como si estuviera en cámara lenta. Esto no aparece en los informes de infraestructura, pensó. Pero sin esto, ningún sistema funciona. Al salir en Providencia, caminaron por calles donde los cafés estaban llenos, los oficinistas cruzaban apurados, los repartidores pasaban en bicicleta, los autos tocaban la bocina de vez en cuando y, al fondo, la cordillera parecía demasiado perfecta para ser real. Marcus sacó su teléfono y tomó una foto. Lucas se rió. «¿No que no te ibas a impresionar?» «No estoy impresionado», respondió Marcus, demasiado rápido. «Estoy documentando». Elena no dijo nada. Solo sonrió. El tercer golpe llegó ese mismo día, durante el almuerzo. Un amigo chileno de Elena, llamado Rodrigo, los invitó a comer a un local tradicional. Marcus esperaba algo sencillo, quizás sabroso, pero sin mayor elaboración. Entonces llegaron las empanadas de pino, humeantes, doradas, con carne, cebolla, huevo y aceituna. Llegó el pebre con cilantro fresco, el pan amasado, el pastel de choclo, las humitas, una ensalada chilena con tomate y cebolla, y para los niños, completos italianos enormes, brillantes, cargados con palta, tomate y mayonesa.
Emilia miró el completo como si fuera una escultura prohibida. Esto se come con la mano. Rodrigo se echó a reír. Obvio, po. Pero con respeto, porque el completo también se defiende. Lucas mordió el suyo y abrió los ojos. Papá, esto es ingeniería. Marcus casi se atragantó de risa. Ingeniería. Sí. Si pones demasiada palta, se cae. Si pones poca, no funciona. Tiene equilibrio estructural. Rodrigo golpeó la mesa con orgullo. Este cabro entendió Chile en una mordida. Marcus probó la empanada. No esperaba emocionarse con algo tan simple. Pero el sabor era profundo, casero, directo, sin pretensión. No tenía la elegancia fría de una cena europea, pero tenía memoria. Tenía campo, familia, feriado, conversación, sobremesa. Tenía algo que no se podía importar en una caja. En Alemania hablamos mucho de eficiencia, dijo Marcus después de un rato. Pero aquí siento que muchas cosas están diseñadas para que la gente se encuentre. Rodrigo lo miró con seriedad. Chile tiene 1000 problemas, compadre. No te voy a vender un cuento. Tenemos desigualdad, rabia, discusiones eternas, servicios que fallan, regiones que se sienten abandonadas. Pero también tenemos una cosa, cuando algo lo sentimos nuestro, lo defendemos. Y cuando un sistema funciona, la gente lo incorpora a su vida con una fuerza increíble. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Marcus. Durante los días siguientes, la familia recorrió Santiago. Subieron al Cerro San Cristóbal. Emilia gritó al ver la ciudad extendida bajo sus pies. Lucas preguntó cómo podía existir una metrópolis tan grande en un valle encerrado por montañas. Elena se quedó mirando la mezcla de edificios modernos, barrios antiguos, avenidas, parques y cerros secos. Marcus observaba en silencio. No todo era perfecto. Vio tacos, vio grafitis, vio veredas rotas, vio personas durmiendo en la calle, vio desigualdades que ningún turista honesto podría ignorar. Pero justamente eso le pareció más impactante. Porque Chile no lo estaba impresionando por parecer una maqueta limpia y falsa. Lo estaba impresionando porque, con todas sus tensiones encima, seguía empujando, seguía funcionando, seguía construyendo una idea de modernidad propia. Y aquí quiero decir algo, porque esta es la parte que muchos extranjeros no entienden y que muchos chilenos tampoco valoran. Chile no impresiona por ser perfecto. Chile impresiona porque vive en contradicción permanente. Puede tener una estación moderna y una discusión social durísima en la misma cuadra. Puede tener tecnología de primer nivel y al mismo tiempo ciudadanos reclamando, con razón, por lo que falta. Puede tener orgullo y rabia, orden y caos, belleza y cansancio. Y aún así, sigue avanzando. Eso fue lo que desarmó a Marcus. Pero la escena que terminó de romper su soberbia ocurrió en la estación central, cuando tomaron un tren hacia el sur. No era un tren bala. No era una fantasía futurista. Marcus lo sabía, y quizás por eso iba preparado para sentirse superior. Pensaba, esto será pintoresco, pero técnicamente no me va a sorprender. Se equivocó. Al llegar a la estación, encontró un mundo distinto al del metro. Más popular, más ruidoso, más chileno en el sentido más humano de la palabra. Familias con bolsos grandes, estudiantes, adultos mayores, trabajadores, niños comiendo papas fritas, vendedores, abrazos de despedida, gente mirando pantallas, funcionarios orientando pasajeros. No era la precisión silenciosa de una estación japonesa. Era otra cosa. Era una mezcla de emoción y movimiento, pero con una estructura que mantenía todo en pie. Elena se acercó a una funcionaria para preguntar por el andén. La mujer respondió con paciencia, marcó la dirección con la mano y agregó. Váyanse con calma, todavía tienen tiempo. Con calma, repitió Marcus. Qué frase tan chilena. Rodrigo, que los acompañaba hasta la salida, se rió. En Chile vivimos apurados, pero igual decimos con calma. Es una contradicción nacional. Cuando subieron al tren, Lucas se sentó junto a la ventana. Emilia sacó una sopaipilla que habían comprado antes. Elena acomodó las mochilas. Marcus revisó los asientos, las salidas, la señalización, el comportamiento de los pasajeros. El tren comenzó a moverse. Lentamente al principio. Santiago quedó atrás con sus murallas, sus patios, sus edificios, sus grafitis, sus industrias, sus barrios.
Luego aparecieron campos, viñas, árboles, pueblos, cielos abiertos. La cordillera cambiaba de forma a medida que avanzaban. Marcus apoyó la frente en la ventana. No es la velocidad, pensó. Es la conexión. En un momento, un hombre mayor sentado al otro lado del pasillo notó que la familia hablaba en alemán y les preguntó en un inglés sencillo. ¿Primera vez en Chile? Marcus respondió que sí. Que venían de Stuttgart. Que él era ingeniero. Que quería entender el país más allá de las fotos. El hombre sonrió. Me llamo Don Patricio. Trabajé muchos años viajando entre Santiago y el sur. Antes estos viajes eran más cansadores. A veces lentos, a veces incómodos. Pero para mucha gente el tren no era solo transporte. Era despedida, regreso, trabajo, vacaciones. Familia. Un tren guarda historias que un auto no puede guardar igual. Marcus escuchó con atención. Don Patricio siguió hablando, mirando el paisaje. Chile es largo, difícil, porfiado. La cordillera a un lado, el mar al otro, terremotos, temporales, incendios, sequías. Construir aquí nunca ha sido fácil. Por eso cuando algo conecta a la gente, se vuelve importante. No solo por la máquina, sino por lo que permite. En Alemania admiramos la precisión, dijo Marcus. Y está bien, respondió don Patricio. Pero acá también hemos aprendido otra precisión, la de levantarse después de cada golpe. La de arreglar, seguir, reclamar, mejorar, volver a intentar. A veces nos demoramos, a veces peleamos demasiado, pero seguimos. Ese también es un tipo de ingeniería, ¿no cree? Marcus no supo qué responder. Porque esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier dato técnico. La ingeniería de seguir. Qué forma tan chilena de explicar un país entero. El tren avanzaba y el paisaje cambiaba como una película lenta. Viñas, cerros, casas bajas, estaciones pequeñas, gente esperando, perros durmiendo cerca de una sombra, vendedores con bolsas, familias que se abrazaban al bajar. Marcus comenzó a entender que había llegado buscando la modernidad equivocada. Buscaba tecnología como espectáculo. Chile le estaba mostrando tecnología como tejido social. Horas después, al regresar a Santiago, vivieron otra escena que se volvió viral en la memoria de Marcus. En el metro, durante una combinación cargada de gente, Emilia dejó caer sin querer su pequeño llavero con forma de cóndor. La niña se asustó al verlo rodar hacia la línea amarilla del andén. Antes de que Elena pudiera reaccionar, una joven chilena lo recogió con rapidez, se lo entregó y le dijo: «Se te cayó, Peque. Cuídalo, que el cóndor es importante». Emilia abrazó el llavero como si le hubieran devuelto un tesoro. Marcus miró a la joven y dijo: «Gracias». Ella respondió: «No se preocupe. Bienvenidos a Chile». Nada más. Siguió su camino. Desapareció entre la multitud. Pero para Marcus, ese gesto quedó unido a todo lo demás, la claridad del aeropuerto, la lógica del metro, el sabor de la empanada, la frase de Rodrigo, la historia de don Patricio, la cordillera, las contradicciones, la dignidad cotidiana de una ciudad que no pedía permiso para ser tomada en serio. Esa noche, desde el hotel, Marcus salió al balcón. Santiago brillaba con miles de luces. A lo lejos, la cordillera era una sombra enorme. Se escuchaban autos, sirenas lejanas, risas, algún perro, una ciudad viva. Elena se acercó con 2 tazas de té. «Estás callado», dijo. «Estoy incómodo», respondió Marcus. «¿Por qué?» «Porque vine preparado para evaluar Chile. Y Chile terminó evaluándome a mí». Elena no se burló. Sabía que esa frase era lo más cercano a una confesión que Marcus podía dar. «¿Y qué aprendiste?» Marcus tardó en responder. Que un país avanzado no es solo el que tiene las máquinas más rápidas. Es el que logra que la gente confíe en ciertos sistemas. Es el que convierte el transporte en rutina, la rutina en cultura. Y la cultura en una forma de respeto. Chile no es perfecto. Ni cerca. Pero tiene algo que en Europa estamos perdiendo, la capacidad de discutirlo todo y aún así seguir funcionando. Elena miró la ciudad. Eso deberías escribirlo. 2 días después, antes de volver a Alemania, pasaron nuevamente por el aeropuerto. Emilia compró un imán con una empanada dibujada. Lucas eligió un pequeño modelo del metro. Elena compró vino chileno para regalar.
Marcus, en cambio, compró una libreta con una portada de la cordillera. En la sala de embarque, Lucas le dijo: «Papá, Chile es avanzado». Marcus miró a su hijo. Antes del viaje habría respondido con una comparación técnica, con rankings, con infraestructura, con PIB, con productividad, con velocidad de trenes. Ahora no podía. Chile es más avanzado de lo que muchos creen, dijo al fin. Y más complejo de lo que muchos turistas alcanzan a ver. Más avanzado que Alemania. Marcus sonrió. No se trata de eso. Alemania sabe construir autos extraordinarios. Chile sabe vivir sobre una tierra difícil, organizar ciudades enormes en un valle imposible, levantarse después de terremotos, discutir con pasión, recibir extranjeros con una mezcla rara de desconfianza y cariño. Y convertir cosas simples en identidad. No es una competencia. Es otra lección. Emilia levantó su llavero de cóndor. Yo quiero volver. Elena le acarició el pelo. Yo también. Al volver a Stuttgart, Marcus no pudo dormir bien la primera noche. No por jet lag. Por inquietud. Al día siguiente abrió su computador en el estudio. Sobre la mesa tenía la libreta chilena, el llavero de Emilia que ella le había prestado por un momento, una boleta arrugada de una cafetería en Providencia y una tarjeta VIP, que Lucas insistió en conservar. Marcus entró a sus redes sociales y escribió una publicación. Soy ingeniero automotriz alemán. Viajé a Chile creyendo que iba a encontrar un país hermoso, pero técnicamente atrasado frente a Europa. Me equivoqué. En Santiago vi un metro usado por millones, con una lógica urbana que muchos europeos subestimarían. Vi estaciones llenas, sí, pero también reglas sociales silenciosas. Vi una ciudad con problemas visibles, pero con una energía de funcionamiento impresionante. Vi un país que no se vende como perfecto, pero que obliga a cualquier extranjero honesto a revisar sus prejuicios. Chile no me sorprendió porque fuera impecable. Me sorprendió porque funciona en medio de tensiones enormes. Porque su modernidad no está escondida en una postal limpia, sino mezclada con gente real, ruido real, desigualdad real, orgullo real. Y aún así, cuando una niña pierde un llavero en el metro, alguien se lo devuelve y le dice, bienvenidos a Chile. Eso también es infraestructura. Eso también es desarrollo. Eso también es país. Publicó el texto sin esperar demasiado. Pero en pocas horas, los comentarios comenzaron a multiplicarse. Un usuario español escribió: viví en Santiago 6 meses y confirmo esto. Chile tiene problemas, pero su metro me pareció mejor que muchos sistemas europeos. Una mexicana comentó: los chilenos se critican mucho a sí mismos, pero no siempre ven lo que han construido. Un argentino escribió con humor: bueno, tampoco se agranden tanto, chilenos, pero sí, el metro de Santiago es una locura. Un francés agregó: lo interesante es que el turista europeo suele esperar caos en Latinoamérica. Cuando encuentra organización, no sabe cómo procesarla. Y un chileno respondió: gracias por verlo, pero ojo, no nos idealicen. Acá hay mucho por mejorar. Lo bonito es que todavía creemos que se puede exigir más. Marcus leyó ese comentario varias veces. Lo bonito es que todavía creemos que se puede exigir más. Ahí estaba Chile otra vez. Orgullo y autocrítica en la misma frase. Amor y reclamo. Defensa y enojo. Esa mezcla que al principio le parecía contradictoria y que ahora comenzaba a entender como una fuerza. Esa noche, durante la cena, Lucas anunció: quiero estudiar transporte urbano. Marcus levantó la vista. Por el metro. Por Chile, respondió el niño. Porque entendí que mover gente no es solo mover gente. Es hacer que una ciudad sea posible. Elena miró a Marcus con una sonrisa discreta. Emilia, mientras tanto, dibujaba una cordillera detrás de un tren azul. Marcus sintió algo extraño. No era nostalgia. Era gratitud. Gratitud por haber sido corregido sin humillación. Por haber descubierto que el mundo todavía tenía la capacidad de sorprenderlo. Por entender que la soberbia técnica puede ser una jaula elegante. Semanas después, en una reunión con colegas en Stuttgart, alguien mencionó Latinoamérica con ese tono liviano de quien cree saberlo todo sin haber mirado nada de cerca. Dijo que la región era prometedora, pero caótica. Algunos rieron. Marcus no rió. Apoyó las manos sobre la mesa y dijo:
Depende de qué parte mires. Y depende de si miras con respeto. La sala quedó en silencio. Estuve en Chile, continuó. Y vi cosas que muchos de nuestros sistemas deberían estudiar. No porque sean perfectas, sino porque nacieron en condiciones difíciles. A veces la innovación más interesante no aparece donde sobra todo, sino donde hay que hacer funcionar un país contra la geografía, contra los desastres naturales. Contra la desigualdad, contra la desconfianza. Chile tiene errores, muchos. Pero también tiene soluciones que Europa no debería mirar por encima del hombro. Uno de sus colegas preguntó. ¿Estás diciendo que deberíamos aprender de Chile? Marcus respiró hondo. Sí. Exactamente eso. Y ahí, por primera vez, lo dijo sin incomodidad. Chile le había enseñado que la verdadera modernidad no siempre llega vestida de perfección. A veces llega con olor a empanada caliente, con una tarjeta VIP gastada, con un tren lleno de trabajadores, con una estación donde alguien ayuda a un desconocido, con una cordillera que observa en silencio, con un país que se queja todos los días porque todavía espera más de sí mismo. Y esa, aunque a algunos les moleste admitirlo, es una señal poderosa de desarrollo. Porque un país que se critica no siempre es un país fracasado. A veces es un país vivo. Un país que no se conforma. Un país que sabe que merece algo mejor y pelea por eso, aunque se equivoque, aunque se canse, aunque discuta hasta por el último detalle. Marcus llegó a Chile buscando confirmar sus prejuicios. Volvió a Alemania con una pregunta que todavía le ardía por dentro. ¿Cuántos países hemos subestimado solo porque no hablan con el acento del poder? Y tal vez esa sea la parte más incómoda de esta historia. Porque no habla solo de Chile. Habla de todos los extranjeros que llegan creyendo que vienen a observar, cuando en realidad vienen a ser observados por sus propios prejuicios. Habla de europeos que confunden orden con superioridad. Habla de latinoamericanos que a veces han escuchado tantas críticas desde afuera que terminan creyendo que lo suyo no vale. Habla de un país como Chile, lleno de heridas y contradicciones, pero también lleno de una capacidad brutal para ponerse de pie. Por eso la reacción de Marcus se volvió tan comentada. No porque Chile necesite la aprobación de un ingeniero alemán para existir. Chile no necesita que Europa le dé permiso para sentirse orgulloso. Pero cuando alguien que llegó mirando desde arriba termina bajando la cabeza y diciendo, me equivoqué, algo se mueve. Algo se desnuda. Algo queda claro. La pregunta ya no es si Chile es perfecto. No lo es. La pregunta es por qué tantos extranjeros siguen sorprendiéndose cuando descubren que Chile puede ser ordenado, moderno, eficiente, cálido, duro, hermoso, contradictorio y profundamente humano al mismo tiempo. Quizás porque les enseñaron a mirar el sur del mundo como una nota al pie. Quizás porque no esperaban encontrar un país capaz de darles una lección. O quizás porque Chile, con todos sus defectos, tiene una manera muy particular de hacer caer la soberbia ajena, no grita, no ruega, no se disfraza. Simplemente funciona, resiste, discute, avanza y deja que la cordillera sea testigo. Marcus nunca olvidó ese viaje. Cada vez que veía un tren entrar a una estación alemana, recordaba a Lucas mirando el mapa del metro de Santiago. Cada vez que alguien hablaba de infraestructura, recordaba a don Patricio diciendo que Chile había aprendido la ingeniería de seguir. Cada vez que escuchaba una opinión simplona sobre Sudamérica, recordaba a la joven que le devolvió el llavero a Emilia y dijo, sin ceremonia: bienvenidos a Chile. Y entonces entendía que aquel gesto mínimo contenía más verdad que muchos informes internacionales. Porque al final, un país no se revela solo en sus edificios, ni en sus autopistas, ni en sus cifras, ni en sus discursos oficiales. Un país se revela en lo que hace cuando nadie está mirando. En cómo trata al pasajero cansado. En cómo ayuda a una niña extranjera. En cómo organiza una fila. En cómo discute sus problemas. En cómo recibe al que llega con prejuicios y lo obliga, sin violencia, a mirar de nuevo. Eso fue lo que Chile hizo con Marcus Bauer. Le quitó la comodidad de sentirse superior. Le mostró que la modernidad también puede hablar con modismos chilenos, comer completo italiano, cargar una tarjeta VIP, mirar la cordillera al amanecer y decir vamos no más, incluso cuando el camino está difícil. Y desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba qué fue lo que más le impresionó de Chile, Marcus no respondía, la cordillera, ni el vino, ni el metro, ni la comida, aunque todo eso lo había marcado. Respondía algo mucho más simple. Me impresionó descubrir que yo estaba equivocado.
Y para un ingeniero alemán acostumbrado a tener razón, esa fue probablemente la tecnología más avanzada que Chile pudo mostrarle, la capacidad de transformar una mirada extranjera sin pedir disculpas por ser como es. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si tú también crees que Chile no necesita ser perfecto para ser impresionante, deja tu comentario. Y si alguna vez viste a un extranjero cambiar de opinión después de conocer Chile, cuéntalo, porque esas historias son las que muestran al mundo una cara que demasiados todavía se niegan a ver.